¿Alguna vez has oído hablar de Osain? Este oricha es la personificación de la naturaleza y tiene un papel fundamental en la vida de aquellos que practican la religión yoruba. Conocido como el médico y sabio de todos los secretos de la naturaleza, Osain es el encargado de proteger a los seres humanos y alejar la muerte a través del uso de plantas y hierbas. En esta introducción, descubrirás más acerca de la importancia de Osain en la religión yoruba, sus características y ofrendas. Prepárate para adentrarte en el mundo mágico de Osain. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Osain. Osain es un oricha, él rige la naturaleza y es en sí la naturaleza misma. En el ser humano está en la parte izquierda del cuerpo. Con los conocimientos de Osain se salva la vida y fortalece para la guerra, aleja la muerte. Es médico, dueño y sabio de todos los secretos de la naturaleza. Es conocedor de todas las plantas, animales y minerales. Es un oricha adivino. Todos los ochas y orichas tienen un Osain, como también lo tienen los Odun del oráculo de Ifá y las circunstancias de la vida. Hay que contar con él para cualquier consagración, ya que en esta siempre hay que usar hierbas y plantas. Sus hijos son llamados Adahunche. Osain es el dueño absoluto del monte y de la vegetación que allí se recoge, cazador célibe y gran conocedor de las propiedades mágicas de las hierbas, por esto es la energía de la farmacopea. Se refugia en el medio del monte, donde vive solo. Tiene un solo ojo, una sola pierna, un solo brazo, una oreja grande y una pequeña que es por la que escucha. Su culto proviene de tierra Tacua, Yesá y Oyo. No se hace directamente a la cabeza, su culto es privativo de los babalaos y los olochas lo reciben pero no lo entregan. Quienes se juran en Osain se denominan osainistas y estos deben conocer todas las propiedades de los segües y los cantos sagrados utilizados para hacer los umieros en el Yoko Ocha. Es una de las energías más importantes de la Ocha, pues está presente en los Yoko Ocha, ebos, comidas del oricha o simplemente al lavar collares. Los osainistas pueden ser de ambos sexos, pero las mujeres deben esperar hasta la menopausia para recibirlo y participar de sus ceremonias. Es el que custodia los tambores batá. Osain es el que consigue el H para Orula. Su nombre completo es Osain Agenegui Aguado y Curi Curi, aunque también se le conoce como Osain Aguchuye. Gran amigo de Okun y de Ochosi por la relación de estos con la floresta. Su color es el verde. Su número es el 7 y sus múltiplos. Se saluda. H. Osain, Mogwaye.
Familia de Osain. Es Igbamole y vino al mundo por mandato de Olodumare. No se le conocen parejas, pero tiene gran afinidad con Ochun y con Changó, de quien es el padrino. Dilokun en Osain. Habla en el Dilokun por Obara, Oti, 6-7, y Oti Obara, 7-6. Herramientas de Osain. Su receptáculo es un güiro colgante con 4 plumas, carapacho de jicotea y tinajas de barro indistintamente que contienen 3 piedras de monte. Vive con Changó y come todo lo que él come. Su atributo principal es el marimbó confeccionado con guías tiernas de palma o el centro de estas. Entre sus cargas secretas tenemos tierra de las 4 esquinas, de bibijagüero, nido de avispa negra, y de la casa, polvo de todos los palos duros y de cabezas de gallo, codorniz, jicotea, pájaros que hablen y tojosa, limaduras de varios metales, precipitado, azogue, 4 anzuelos, bibijaguas, monedas de plata, oro, agua de río, de pozos, de manantiales, de arroyuelos, de mar, etc. Si el Osain fuera de yema ya llevaría plumas de gallo y piedras de mar. Ofrendas a Osain. Se le ofrenda tabaco. Se le inmolan chivo, jicotea, gallo grifo y pájaros que hablan. Sus egües son todos los del monte y todos los palos. Sus eleques se confeccionan de cuentas verdes. Características de los Homo Osain. Son equilibrados y maduros. Su percepción de la vida nunca es dogmática o convencional, sino realista y pragmática. No permiten que sus emociones influyan sobre su certero juicio de los hombres y de los acontecimientos. Pataquies de Osain. Oya, que tenía conocimientos del mágico güiro que hablaba y predecía el futuro, urdió el plan para arrebatárselo en compañía de Changó, quien vigiló la entrada del bosque mientras Oya procedía al hurto. Oya lo embriagó dejándole aguardiente, el cual es muy gustado por este oricha. Tanto fue lo que bebió que cayó en un manto de hierbas a la sombra de Iroko, la sagrada ceiba. Mientras Oya buscaba el güiro, Osain se despierta y al ver a la hermosa mujer y no resistiendo, se le abalanza. Oya comienza a gritar, pidiéndole ayuda a Changó. Al oír la voz de su mujer, Changó le lanza un rayo a Osain que le arranca un brazo. Este trata de correr a una choza en que guardaba todos sus utensilios de labranza, pero Changó le tira otro rayo que le alcanza la pierna.
En el momento en que iba a esconderse, Oh-kun, que pasaba por ahí buscando a su amigo Osain, ve la situación, construye un pararrayo, no solo para librarse de las piedras de rayo que Chang'o lanzaba a diestro y siniestro, sino para proteger al pobre Osain, que en un momento de descuido y por la ira de Chang'o, pierde un ojo. Así, escondiéndose en su mundo de la naturaleza, Osain logra proteger su güiro mágico, él y Oh-kun, que tanto lo acompaña en sus momentos difíciles y que además gusta de los bosques, se hacen inseparables amigos y los dos, en perfecta armonía, cuidan de las propiedades maravillosas de hierbas, árboles, palos y de todo lo verde que vive de la sabia tierra de este planeta. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.